Qué grata oportunidad, una vez más. Hoy estamos acompañados con el doctor Jaime González Zúñiga Rodríguez, quien una vez más para Bloque de Salud de Radio Patamarca ya está con nosotros para continuar referente a un tema que se hizo extenso y por supuesto de gran interés para cada uno de nosotros, lesiones en corredores. Vamos hoy con la tercera parte, pero antes recibamos los saludos del doctor Jaime González Zúñiga Rodríguez. Doctor, bienvenido a Bloque de Salud de Radio Patamarca. Muchas gracias, señor Beni. Yo siempre contento de poder participar y siempre agradeciendo por su buena disposición que tiene usted para con la difusión de todos esos temas de salud y poder resolver y ayudar a cuantas personas que de repente tienen algunas ideas erróneas o de repente piensan que algunas cosas no le van a producir nunca problemas, cuando a las finales sí puede haber algo que esté ahí causándole algún problemilla en la salud. Doctor, retomando los temas de lesiones en corredores, quizás para un poco más ubicarnos, dicen que empezar a caminar es lo más difícil para un niño, pero una vez que aprende a correr, nadie los para, es verdad. Pero vemos que es más simple decirlo que hacerlo, porque cuánta práctica nos demora para poderlo dominar, ya que implica muchos elementos que incluso hemos tenido que abordarlo en partes para fines didácticos en nuestros oyentes. Doctor, le voy a suplicar de manera muy especial que una vez más nos pueda hacer un breve repaso de algunos puntos para quienes nos oyen por primera vez, tal vez de las dos primeras anteriores presentaciones, para el entendido de las lesiones en corredores, doctor. Claro que sí, con mucho gusto. Hay que recordar pues que el deporte de mayor práctica a nivel mundial es justamente correr, ya que no necesita equipos básicamente especiales ni nada por el estilo, solo tener un espacio libre, tiempo y ponerse a correr. Claro, eso suena así de sencillo, pero a la larga, por ejemplo, podemos ver que puede causar algunos problemas. Esto es tan practicado que, por ejemplo, en países como en Estados Unidos se calcula cerca de 40 millones de personas practican como deporte lo que es correr, y aproximadamente, si sumamos cuánto tiempo están corriendo ellos, equivaldría a que fuesen 100 días sin parar al año de estar corriendo. Aunque bueno, correr efectivamente es un ejercicio que es muy bueno para poder alcanzar numerosos beneficios en la salud. También está asociado a riesgos que pueden generar tipo de lesiones, sobre todo anualmente, por lo menos en la mitad de los deportistas, por así decirlo. Y no necesariamente deportistas profesionales, simplemente una persona que sale a correr porque quiere sentirse bien y puede terminar con algún tipo de lesión, ya sea por sobreuso o por un tema de golpes. Ahora, lo cierto es que no es que haya un número exacto de cuántas personas se pueden lesionar. Se hacen unas estimaciones que dicen que las lesiones en los miembros inferiores, en las piernas, en las personas que corren, van a variar desde lo que es un 19% hasta lo que es casi un 80%. Siendo la rodilla la parte más afectada al realizar toda esta actividad de correr. Generalmente tenemos algunos diagnósticos bastante comunes que se van a ir presentando en los corredores, como lo que es el dolor patelofemoral o digamos comúnmente dolor de rodillas secas. También lo que se van a presentar es un síndrome de estrés tibial, básicamente dolores en la espinilla. También dolores a nivel de lo que es el tendón de Aquiles, que es justamente debajo del tobillo, ese cordón grueso que a veces nos podemos agarrar, ¿no? También está el síndrome de la banda iliotibial, dolores en la planta del pie que se conocen como fascitis plantar, y lo que parecería completamente increíble, fracturas por estrés, que pueden también producirse a nivel del fémur, a nivel de los huesos de la planta del pie, el empeine específicamente, ¿no? O si la persona tiene buen nivel de calcio, también a nivel de lo que es la tibia.
Hay diferentes investigaciones, encuestas que se han ido haciendo a las personas y se sabe pues que por lo menos un 10% va a estar experimentando también junto con los dolores a las rodillas, dolores a las caderas, dolores a la espalda, en un lapso aproximadamente de 12 meses, ¿no? Y bueno, así vamos a ir comparando y a las finales vamos a encontrar que no es un único factor, van a haber múltiples factores que van a estar afectando, desde la manera como nos paramos, qué pie utilizamos, si el derecho o el izquierdo más que el otro, el tema de las mismas caderas, qué tan iguales son el largo de nuestras piernas, el tipo de zapato, de zapatilla, el terreno donde corremos, la fuerza que utilizamos, si ese día tenemos cólera, de repente vamos a maltratar más de las piernas para tratar de desahogarnos, la velocidad o ritmo con el que empezamos, el calentamiento que es tan importante, lo evitamos de repente y obviamos ejercicios de estiramiento, cositas que vemos en la televisión cuando ocurren eventos como las Olimpiadas, pero que a veces nosotros desestimamos y los pasamos por alto, ¿no? ¿Quién va a pensar que para correr vemos efectivamente estos deportistas que usan unos zapatos especiales completamente diferentes para poder caminar? Además, si ellos quisieran querer caminar con esos zapatos, lo más probable es que terminen lesionándose las rodillas. Irónicamente, para correr, esa es la manera para evitar y protegerse las rodillas, ¿no? Pero son cositas que en realidad las hemos ido enumerando y hemos sin querer llegado a 2 y ahora 3 sesiones. Y de hecho que es un tema bastante complejo que alcanza para llenar libros y libros, pero la finalidad acá es dar algunas generalidades para que las personas puedan tener una idea y por lo menos sepan en qué momento buscar la ayuda del personal de salud más cercano. Así es, doctor, y creo que es muy importante, ¿no? Reconocer este trabajo de poder presentar y que el paciente o la persona reconozca. Doctor, en este caso creo que lo que más suele tener una persona que practica correr son las molestias en la rodilla. A veces esos dolores fastidiosos que se presentan en la rodilla pasan de sí solas, otras persisten. ¿Cuándo sería motivo de preocupación? Bueno, efectivamente las personas tienden a tener dolores en las rodillas, pero que muchas veces estos dolores en las rodillas comienzan a durar más que 2, 3 semanas, pero hay que saber diferenciarlos, porque podemos creer que el dolor de la rodilla ha sido consecuencia de lo que hemos estado corriendo y sin querer terminamos olvidando de que también podemos tener dolores en la cadera. De repente, por un mal movimiento, terminamos teniendo lesiones a nivel de los músculos que están justamente en la cadera, lesiones o debilidades de los glúteos, de los músculos que forman los glúteos, a nivel de los tendones, hay algo que se conoce como el síndrome piriforme, que pueden hacer que la persona pierda fuerza y comience a tener inestabilidad. Y esta inestabilidad a nivel de la cadera termina repercutiendo en la rodilla, porque trata de compensarlo, y esa rodilla pues termina a las finales teniendo problemas. Y no queda ahí, porque como a las finales es una cadera inestable, se le une a la cadera un hueso largo llamado fémur, y tiene una cabeza y un cuello. A las finales de ese cuello puede someterse a lo que son fracturas por estrés, que es justo lo que hablábamos al comienzo, que sonaría un poco extraño. Y no solamente eso, resulta que si nos imaginamos a nosotros mismos como el hueso del fémur, vamos a ver que nosotros tenemos 2 hombros, un cuello y una cabeza, de manera parecida tiene este hueso. Pero esa cabeza necesita un encaje, está dentro de la cadera, que es el labrum o el acetábulo. Entonces, eso también puede sufrir desgarros que muchas veces terminan en cirugías, y aún así con las cirugías son de manejos bastante complejos, ¿no? Y también hay otras afecciones de tendones de otros músculos que ayudan para dar la estabilidad, pero que están justamente naciendo a nivel de lo que es la cadera. Generalmente lo que hace la persona es tomar antiinflamatorios por unas cuantas semanas para
que calma el dolor y efectivamente les calma, ¿no? O a veces también lo complementan con lo que es la terapia física para que les corrija la manera como es que están realizando el ejercicio, ya que de repente están forzando más un músculo que otro, no están corriendo de la manera que deberían ser o no están haciendo el calentamiento como debería ser. Y entonces quién mejor que un buen terapista físico para que pueda orientarnos y a la larga evitar los problemas, porque si bien es cierto la pregunta es de estos dolores de rodillas que vamos a encontrar, específicamente hay un nombre que es el dolor patelofemoral. Ajá. Sí, diga. Doctor, creo que de por sí, ¿no? Estos temas que nos acabas de explicar son temas un poco ya más complejos y creo que nos va a meritar, doctor, tomar quizás programas posteriores donde vamos a ampliar tema a tema, ¿no? Yo sé que esto va a meritar un poco más de estudio y un poco más de conocimiento para todos quienes nos están escuchando. Doctor, no sé si en esta parte nos podría ayudar a hacer un poco más, quizás por ahora un poco breve y en los siguientes programas extender más al respecto. Con mucho gusto, con mucho gusto. Como hemos venido conversando en los anteriores programas, algo que parece tan simple como correr, vemos que es toda una serie de elementos que se van confluyendo y generando una serie de temas. Acá básicamente tenemos efectivamente un dolor de rodilla, que es lo que todos conocemos, pero el nombre completo es dolor patelofemoral. Es lo que más común que hay, no solamente para las personas que corren, sino para las que suben, bajan escaleras, caminan bastante. Va a estar siempre molestándoles y la característica va a ser un dolor que va a estar alrededor de este huesito que llamamos rótula. O sea, si yo estiro mi mano y palpo mi rodilla, voy a sentir un hueso. Ese hueso se llama rótula. Y alrededor de él voy a comenzar a sentir dolores, a veces raspones, rincones, mayores sensaciones al cambio de temperatura, sobre todo cuando viene la helada, que nos puede ocasionar otra serie de problemas efectivamente. Y acá siempre me gusta resaltar, por lo menos como un detalle importante, que son sinónimos. Decir rótula y decir patela son sinónimos. Y que una manera de truco para recordar es el lugar donde nos patean, por eso que le dicen la patela. Entonces, eso es importante y es un primer signo de muchos problemas que puede estar presentando la persona. Ahora, como consecuencia de estos problemas que pueden haber en la rodilla, pueden haber justamente sobreesfuerzo de otras estructuras, como lo que se conoce como el síndrome de la banda iliotibial, que va a ayudar justamente a estabilizar tanto como lo que es rodilla, va a estar un poco con el compromiso de lo que es la cadera para el tema de las rotaciones internas, para poder abrir la pierna, para las que practican artes marciales, querer dar una patada hacia un costado, para tratar de extender y doblar la rodilla. Entonces ayuda a estabilizar, pero puede verse comprometido, ¿no? También pueden haber lesiones a nivel de lo que es justamente el muslo, la pantorrilla, por temas de que uno hace el ejercicio de manera muy rápida, de manera explosiva. A veces uno piensa, tipo competencia, ¿no? Y corro de golpe. Y ese correr de golpe termina a las finales causando problemas, ¿no? Sobre todo si es que tratamos de hacer una carrera de velocidad, subiendo una colina, una montaña, subiendo el cerro, o corriendo en subida, mejor dicho, ¿no? Claro. Entonces nos va a causar, va a terminar causando problemas. Y si bien es cierto, hay también todo un tema que se va a desencadenar con dolor y debilidad del músculo, que ya no va a poder contraerse por justamente este tipo de esfuerzo que se realizó, que también va a terminar repercutiendo en la famosa rodilla, ¿no? Uh-huh. Doctor, si bien es cierto, le hemos escuchado muy atento en lo que nos viene explicando, sabemos que existen los riesgos de fracturas, pero los asociamos también a golpes fuertes o accidentes, pero también escuchamos una parte de su explicación donde nos dice que podría darse lesiones por estrés. Eso casi nunca lo hemos escuchado. ¿Qué podemos entender cuando se usa este término, doctor? ¿Lesiones por estrés o fracturas por estrés?
Bueno, si bien es cierto, escuchamos mucho la palabra estrés más por los temas emocionales o Ujú, psicológicos, pero de por sí la palabra estrés significa someter a alguien a una presión mayor a la habitual. Entonces, sometemos a alguien a una presión mayor a la habitual a nivel psicológico, con exigencias en el trabajo, en el estudio, sí, pero también podemos someter a mayores exigencias, de mayores presiones a partes de nuestro cuerpo. Y a las finales, si no tenemos un nivel adecuado de calcio, puede terminar generando alguna ruptura de hueso. En este caso, lo que más nos preocupa es que ocurran rupturas a nivel de lo que es cuello, cabeza de fémur, porque prácticamente son emergencias quirúrgicas que van a requerir prótesis prácticamente que se le coloca a la persona, y son toda una serie de complicaciones que después tienen que hacer bastantes meses para poder recuperar la movilidad como debería ser, aunque también va a depender mucho, ¿no?, de la capacidad regenerativa de la persona, de qué tan gordito era. ujú. Definitivamente que ya no va a poder recuperar la marcha como lo era antes, salvo que esté con la prótesis, pero ya aún así esa prótesis va a condicionar a que la otra cadera termine desgastándose de repente más, Ujú. y comienza a presentar síntomas de otras enfermedades como el desgaste del cartílago articular o fatiga de ligamentos, de tendones. Entonces hay que tener cuidado en ese sentido. Ahora, hablamos de cadera porque es la más complicada, pero también puede ocurrir que pasen a nivel del famoso empeine. Ujú, Entonces, ahí también al nivel del empeine, de la manera como corremos, el tipo de zapatos que usamos, problemas de alimentación, pueden haber desgaste de esos huesos, de repente un tema de osteoporosis de por medio, eh, pisamos mal y termina rompiéndose un pequeño huesito, y de repente en este momento no nos damos cuenta porque, bueno, estamos con el calor, todavía la actividad física, todo, pero después comenzamos a sentir hinchazón, el moretón, y comenzamos a sentir todas las dificultades que no nos van a dejar movilizarnos bien. Aunque esto suele ser un poco más común en las mujeres que en los hombres, al punto que se le da un nombre propio, ¿no? Se le dice la triada del atleta femenino. Hay varios nombres de varios huesitos en el pie, pero que ahorita prefiero evitarlos para no confundir tanto a las personas que están prestando atención a lo que estamos conversando ahora, ¿no? Hay otros síntomas también que pueden ocurrir, fracturas, sí, a nivel de justamente los huesitos que están por debajo de la rodilla, la famosa tibia, el peroné, que también pueden estar sometidos a un tipo de estrés. En este caso, si estamos hablando de hombres, puede ser de que se caiga y al momento de caerse, ¡pum!, termina rompiéndose el hueso. Justamente porque lo estamos forzando por consecuencia de la caída, y el hueso termina al final como queriendo doblarse, pero como es duro, se quiebra y termina realizándose una fractura. Entonces, la palabra que utilizamos efectivamente es una fractura por estrés a las finales, ¿no? Y que terminan siendo justamente lo que comúnmente llamamos espinillas, ¿no? Y hay que tratar de ver ahí qué tipo de ruptura. Puede ser una ruptura total, parcial, una fisura. Y igualito, sea como sea que se ocurra, esto pues va a requerir una atención médica y va a requerir también todo lo que es sus respectivas sesiones de terapia y rehabilitación para que pueda recuperar el tono muscular adecuado. Lo que sea que pase entre nuestras piernas, siempre el tono muscular es lo que nos va a estar protegiendo y nos va a permitir realizar mejores actividades. ujú. Ya que hablamos de tono muscular, doctor, algunas personas tienen una masa muscular muy desarrollada, pero da la coincidencia o la casualidad de que también les da dolor al practicar el ejercicio. ¿Y esto a qué se debería, doctor? Claro, uno efectivamente pensaría que tiene unos buenos músculos en la pierna que van a poder resistir cualquier peso, cualquier tipo de estrés, pero acá hay algo que se conoce como el síndrome compartimental de ejercicio crónico, que está muy asociado al tema de que
creció tanto el músculo que no deja pasar bien la sangre. Y ese paso lento de la sangre comienza a producir molestias, ya que no se alimentan de manera correcta los nervios y el resto de partes que tenemos en las piernas, y comienzan a haber situaciones raras. Ocurre algo que se llama isquemia muscular. Digamos que por momentos comienza a ahogarse el músculo porque no le llega toda la sangre que debería, ya que creció bastante. Y sí, me ha tocado ver pacientes que al momento de tener que realizar alguna prueba, tienen una masa muscular envidiable, pero no logras encontrarle por ningún lado ni una sola vena. Entonces tienes que pedirles que estén ahí prácticamente haciendo planchas, ejercicios para tratar de que por ahí salte una venita y poder palparla y poder hacer el examen. Para un concurso sí sería fenomenal, ¿no? Porque están completamente desarrollados en todo sentido, en toda su masa muscular. Pero lo que pasa es que justamente ese gran desarrollo termina comprimiendo el flujo sanguíneo y no les deja poder alimentar todas las partes del cuerpo, no tanto como los nervios, ligamentos, tendones, y por lo tanto, cuando comienza a haber un mayor nivel de exigencia, la persona comienza a tener dolores, porque simple y sencillamente pues los músculos, las fibras musculares, los nervios, los ligamentos, entonces requieren mayor combustible, requieren mayor energía y no les está llegando como debería ser. Uh-huh. A ver, doctor, quizás un poco más apresurando hacia las extremidades, ¿qué nos podría contar brevemente sobre las lesiones en los pies y tobillos? Bueno, las lesiones a nivel de estas partes cuentan alrededor del 20% que se presentan en los corredores. Son relativamente bastante comunes para aquellas personas que corren distancias largas, ¿no? De estilo maratón. No hay de sorprender de que esto vaya a hacerse mucho como una respuesta a las fuerzas que se producen en el pie, que se van repitiendo por todo el tramo que va practicando la persona, ¿no? O sea, en una maratón ya estamos hablando de varios kilómetros que va a estar corriendo, y si nunca aprendió a poder pisar de manera adecuada, a correr de manera adecuada, porque ya hemos mencionado en otras sesiones que hay diferentes estilos para poder correr, entonces esta persona puede lesionarse de sus partes débiles, y si le sumamos que de repente no tiene el peso adecuado, va a ser muchísimo más complicado. Ajá. Doctor, el mismo hecho que vamos explicando nos pone en relieve que hay varios temas que verdaderamente ameritan dedicarse un tiempo completo, un tiempo especial para poderlos ir entendiendo, dado la amplitud que hay que saber, ¿no? Porque nuestro organismo requiere, ¿no? Prácticamente conocer para desenvolvernos y desarrollar bien los ejercicios cotidianamente. Doctor, no sé si en esto nos puede decir algo más. Sí, acá hay que mencionar también lo que se llama la fascitis plantar, que muchos pacientes la mencionan, llegan a consulta con este diagnóstico y que de repente no es realmente una fascitis plantar, sino son síntomas que emulan o simulan esta condición y tienen otra enfermedad de trasfondo. Pero acá propiamente es la causa más común que se encuentra para desgarros que se pueden presentar justamente en las plantas del pie, en los corredores. Los síntomas más predominantes pues van a ser justamente dolor en la región de la planta del pie, que se va incrementando cuando comienza a hacer una posición de ponerse de puntitas o de cuclillas, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí es cuando cuando quiere comenzar a caminar o cuando quiere comenzar a correr. Entonces, el hacer esa pequeña acción es donde va a comenzar a tener más molestias, ¿no? Pero hay, digamos que ciertos signos característicos o marcas de agua para poder hacer el diagnóstico, ¿no? Y sobre todo es un endurecimiento focalizado en esa área. Prácticamente uno le va a presionar y va a sentirlo duro, pues ya es porque eso se ha ido engrosando, como que llenando de callos, y entonces ya no va a ser tan elástico como debería compararse a la otra pierna de repente u otras partes del cuerpo, ¿no?
Si bien es cierto, no es que se encuentre una causa específica de eso, decir, es por usar mal los zapatos o todo, pero definitivamente que es un problema al cual el corredor está expuesto, que tiene que ver mucho con los errores del entrenamiento, con los problemas de la biomecánica, como le mencionaba. Y si bien es cierto, en el colegio a los niños el profesor de educación física trata de enseñarles cómo correr, cómo poner los brazos, los pies, pero lo ideal es que si la persona tiene la oportunidad de contactar con un terapista físico, él le va a corregir, le va a volver a enseñar cómo debe correr y la técnica adecuada para el tipo de trote o de recorrido que quiere hacer. Si quiere correr tipo maratón, le va a enseñar cómo correr para una maratón, para recorridos largos. Si quiere correr a velocidad, le va a enseñar cómo debe correr a velocidad para tratar de atenuar y disminuir el desgaste que de todas maneras se va a producir por una cuestión natural del cuerpo de manera de envejecer, porque es inevitable. Todos envejecemos y el mismo deporte nos ayuda efectivamente a mantenernos más saludables, pero de una u otra forma pues aceleramos el desgaste, ¿no? Pues ahí comienza a afectar las alteraciones a lo que se conoce como la biomecánica. Y no solamente se limita a la planta del pie, al empeine, sino también puede estar comenzando a afectar a los dedos del pie o a las mismas uñas del pie, si es que no tenemos los cuidados del caso. Doctor, ya que tocamos fascitis plantar, ya que tocamos lesiones en los pies, hay una parte que también siempre los corredores resaltan con su malestar, ¿no? Lesiones en los tendones. Esto, doctor, ¿a qué amerita? Lo que pasa es que aquí, al momento de correr, estamos sometidos a una serie de movimientos repetitivos. Recordemos que al final los músculos, si bien es cierto su función es la de estirarse y contraerse, pero tienen que unirse a los huesos mediante unas correas y cordones gruesos, que se conocen como los tendones. Entonces, estos tendones a las finales van a comenzar a estar sometidos a un mayor desgaste, a un mayor estrés, que puede, dependiendo de cómo esté corriendo la persona, qué técnica esté utilizando, qué zapatos esté utilizando, con qué humor está corriendo ese día, puede terminar haciendo que ese tendón se inflame, se desgarre o llegue a una ruptura total o parcial, que a las finales van a requerir un tema de cirugía. Ahora, pues, en las piernas tenemos una serie de músculos que se pueden ver afectados, pero siempre resalta uno, pues, ¿no? Que es el famoso tendón de Aquiles, que hasta tiene una historia en la mitología griega. Y se menciona que esto llega a ocurrir hasta en un 10% de los corredores de élite, que se supone que son corredores profesionales, que tienen todos sus entrenadores, que tienen una técnica adecuada, zapatos adecuados, todo adecuado, pero a pesar de todo esto, llegan a presentar justamente alteraciones en el tendón de Aquiles. Ahora, hay corredores que tienen más de 10 años de experiencia, también ellos se encuentran en un gran riesgo de comenzar a desarrollar inflamaciones a nivel de estos tendones, ¿no? Y también hay que resaltar que entre ex corredoras mujeres de distancias largas, el riesgo de que puedan desarrollar estos problemas sobre todo el tendón de Aquiles puede llegar a alcanzar hasta un 52%, aunque no lo parezca. Se sigue atribuyendo mucho a los factores biomecánicos, a la manera como corrió, cómo apoya el pie, qué tan estable están sus miembros inferiores, las rodillas, las caderas, todo, ¿no? Para poder explicarlo, pero no es que exactamente tengamos una causa completamente definida. Y así vamos a encontrar otra serie de tendones, huesos que están en la planta del pie, en los pies sobre todo, que pueden estar sometidos también a fracturas si no usamos los zapatos adecuados. No hay fracturas por estrés de un sitio llamado navicular, también hay lo que se llama una serie de lesiones en lo que es el dedito, en la primera parte del dedito de la articulación del pie,
tiene un nombre propio que es la unión falángica metatarsal del primer dedo, o sea, del pulgar. Básicamente estamos hablando de pulgar. ¿Por qué? Porque, bueno, corremos o de repente, quizás el ejemplo más claro es cuando pateamos la pelota jugando fútbol. Lo que mucha gente hace es meter un puntazo, y cuando metes un puntazo lo que haces es pegar con el pulgar de tu pie. Entonces eso comienza a generar deformaciones en la base de tu pulgar, y ya comenzamos a conocer los famosos callos. Entonces esos callos también se pueden presentar en las personas que practican deporte, ya sea que de repente el pulgar está muy rígido o comienza a desviarse. Entonces comienza a causar problemas, comienza a causar problemas y afectar a otros huesitos que están muy asociados a él. Interesante, doctor. Mira, ¿no? Comenzando desde problemas en el pulgar, deformidades en los dedos. Doctor, también en esta parte ya de la extremidad de los pies, también existe fracturas en el empeine. Creo también es otro punto que merece se le dedique un tiempo especial, pero no sé si en esto nos puede indicar algo. Uno no se imaginaría que te vas a fracturar el empeine, pero hay que comparar un poco. Es como que golpees la palma de la mano con un martillo. En este caso, no es que te vayas a golpear con un martillo, pero de repente estás corriendo y te tropiezas. Y en esa tropezada puede llegar a ocurrir, uno, que te fractures efectivamente los huesitos que conforman el empeine, que te dobles el pie, o bueno, que te fractures otros huesos más, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, saber la superficie, escoger bien la superficie donde vas a correr, los zapatos con los que vas a correr, ver que no haya obstáculos y estar en condiciones adecuadas para poder distinguir las cosas que se te podrían presentar. Ahora, puede ser que has cumplido con todo eso y a pesar de eso te tropiezas sin querer con el mismo piso y terminas justamente generándote algún tipo de fractura. Pero que ocurra, si es una persona joven, deportista, bien alimentada, pues va a ser más manejable. Pero también implica de que puede haber otro proceso de descalcificación de fondo y que de repente al momento de ocurrir esto y de la forma que ocurre, pueden haber algunos huesitos que pueden estar colapsando, aplastándose mejor dicho, y comienzan a afectar los nervios. Recordemos que en nuestro cuerpo tenemos nervios para sentir y nervios para mover. Le llaman neuronas motoras, por ejemplo, ¿no? Entonces puede ser que terminen sin querer verse afectados, ¿no? Entonces hay veces que la situación que la persona se le hace un examen físico y se va a revelar una sensación como que de un clic, 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 y le llaman el signo de Mulder. También inclusive a la palpación, buscando espacios, se van a encontrar como una especie de estrujón a nivel de los dedos. Tú digamos que estuvieses aplastando una esponja, pero vas a estar aplastando los dedos de los pies, y ahí es donde vas a sentir como una especie de crujido o de clic que van a estar haciendo como consecuencia de la lesión que se pudo haber estado presentando. Doctor, no nos podrá creer, pero realmente a medida que nos vas explicando, seguimos sorprendiéndonos de las cosas que se puede desarrollar o presentar cuando uno practica el deporte o cuando una persona corre, ¿no? Habitualmente como práctica deportiva cotidiana. En esto, doctor, también hay algo que nos sorprende. No sé si nos puede indicar algo, las lesiones en las uñas del pulgar del pie. ¿Ocurre, doctor? Sí, casualmente hay que pensar en los pies como en las manos. En las manos, por ejemplo, escuchamos muchas personas que por escribir o por tipear les duele el dedo índice, les duele el pulgar y dicen, tengo el diagnóstico de túnel del carpo. Tiene un equivalente también justamente en los pies. Se llama síndrome de túnel tarsal. Es algo que también hay que tomar en cuenta. Y cuando hablamos justamente de las lesiones a nivel de las uñas del pie, ¿qué ocurre? Como les mencionaba, están los puntazos, te puedes tropezar,
no usa los zapatos adecuados, y esa uña está constantemente expuesta a pequeños golpecitos. Y los pequeños golpecitos van a contribuir a que la persona comience a presentar deformaciones en la uña, ¿no? Es una condición que comúnmente le llaman la uña del corredor, aunque parezca mentira, ¿no? Son pequeñas deformaciones que, bueno, a la final es más va a ser la incomodidad que le va a ocasionar a la persona que practica el deporte. Y bueno, no es que le vaya a pasar a todos, pero sí va a notarse más en las personas que lo practican con mayor intensidad o con mayor profesionalismo. El tema de que esta uña, en vez de estar toda lisa, toda plana, y termine deformándose, haciéndose como bolitas, por ejemplo, va a facilitar de que puedan poder formarse hongos en esa uña. Y entonces vamos a notar que de repente esa uña también puede estar cambiando de colores. De repente un color medio un poquito negro, un poquito morado, y es por los constantes golpes pequeñitos que no los percibimos, por ejemplo, por la forma del zapato que estamos utilizando, ¿no? Que justo es un punto de apoyo muy importante que usamos justamente el pulgar, ¿no? Y las infecciones por hongos, pues ni hablar, eso es creo que algo que siempre hay que tratar de evitar. Estamos corriendo, transpiramos y entonces al final los pies se convierten en un lugar húmedo y seco, que son condiciones ideales para que puedan crecer los hongos. Y si de casualidad ya comenzamos a tener otro tipo de lesiones, pues vamos a estar afectando también parte de la piel. Que todo se puede manejar, sí, todo se puede manejar, pero lo importante es que podamos estar atentos para poder acudir al personal de salud y nos puedan ayudar. Particularmente yo nunca he sido partícipe de arrancar toda la uña. Siempre he tratado de ir limpiando o cortando parte de la uña y dejar un poco, porque a las finales esta uña protege, y arrancarla por completo te deja esa parte del pie completamente desprotegido, ¿no? Y cuando hablamos de estos hongos, pues recibe un nombre particular que es la onicomicosis, ¿no? Que se puede presentar tanto en dedos de la mano, porque irónicamente, tú terminas de ejercicios, te masajeas los pies, está el honguito ahí en tu uña del pie, no te has dado cuenta y terminas contagiándote los uñas de las manos y ya se convierte en un problema un poco mayor. Ajá. Y doctor, ya que hablamos de zona húmeda y por supuesto de los hongos en las uñas y de la parte de las lesiones ya en los dedos de los pies, también hay algo cuando uno inicia las prácticas deportivas, doctor, y cuando una persona empieza a correr, también empiezan a presentarle las ampollas en los pies. Y esto, doctor, ¿por qué aparecen? Lo que pasa es que el cuerpo tiene una serie de mecanismos de protección. Entonces, es verdad que hay una secuencia que generalmente comienza con lo que es la inflamación. Pero en este caso, ante el roce, lo que hace el cuerpo, aparte de inducir la inflamación, comienza a acumular líquido para lubricar esa zona. Entonces comienza a formarse justamente estas ampollitas. Hay personas que les gusta reventar la ampollita. Yo no lo recomiendo porque justamente la ampollita la forma el cuerpo por algo, para poder protegerse. El tema es que si no te cuidas, esa ampollita puede infectarse y ahí es donde ya tendrías que tomar antibióticos y otros medicamentos más y se puede estar complicando todo lo que no debería, porque hay que recordar que en los pies, pues, es cierto, tenemos la sangre, pero no es la misma cantidad de irrigación que podemos tener en las manos. Y puede ser que una infección allá se complique y pueda terminar en otras cosas muchísimo más indeseadas, para no usar otras palabras más, ¿no? Entonces es importante revisarse bien los pies, si está la ampollita, esperar a que la ampollita pase, tratar en todo caso de cambiar de zapatos, porque si la ampollita salió es porque no estamos usando los zapatos adecuados, no estamos corriendo en el lugar adecuado, o de repente no estamos usando algún otro tipo de productos que puedan servir como lubricantes para evitar de que nuestra piel
que de repente es una piel seca, rozando demasiado, o de repente es el tipo de media que estamos usando. Hay que ir analizando con paciencia, ¿no? Ujú. Doctor, indiscutiblemente que son muchas cosas, muchos los problemas o muchas situaciones que tiene que afrontar el corredor, la persona que practica deporte, incluso se van, ¿no? Desde las más simples a las más complejas, pero hay algo que podemos dejar de hacer es que desde pequeño siempre estamos con esta práctica, doctor, y pues queremos mantenernos siempre, ¿no? Durante toda nuestra existencia practicando el deporte y por supuesto para quienes ya desde de hacha lo practican como corredores cotidianos, también pues esto es una gran responsabilidad del cuidado y manejar pues bien el control de su salud. Doctor Jaime González Zúñiga, le agradecemos infinitamente por habernos brindado este espacio, por habernos brindado este resumen de tantas situaciones que puede afrontar el deportista corredor, tanto del cuidado en su salud. Doctor, le agradecemos desde ya comprometiéndole para las siguientes ediciones, quizás ampliar, ¿no?, los temas un poco más, punto por punto, y tener conocimiento por parte de nuestra población oyente. Muchísimas gracias, doctor. De igual manera, señor Benny, yo muy agradecido y efectivamente no es que correr sea malo, solamente que hay que estar atento a las señales y ver a tiempo cómo proteger diferentes partes de nuestras piernas, ¿no? Ya sean caderas, rodillas, no subestimar cosas simples como zapatos o medias. Son cosas importantes si queremos practicar con frecuencia este tipo de deporte que nos va a ayudar mucho en diferentes aspectos de la salud. Muchísimas gracias, doctor. Le esperamos en nuestro siguiente bloque. Muchas gracias, señor Benny. De igual manera.